Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora que vemos en nuestras pantallas de televisión la cantidad de desplazados en Ucrania, han salido 2 millones de Ucrania, han salido de su país hacia países vecinos, claro, no Rusia ni Bielorrusia, buscando escapar de la guerra y de la violencia. Y durante muchos años hemos visto desplazados en Siria, desplazados en Turquía, desplazados en Irak. Digo Turquía porque Turquía es un gran destino para los desplazados de Medio Oriente. Hemos visto gente saliendo de sus países porque la violencia no perdona a nadie. Lo hemos visto en el Sudán, lo hemos visto en Etiopía, lo hemos visto en muchos lados. Y a veces, pensando en esto, se nos olvida que en México también hay un diablal de personas desplazadas. No vamos a hablar de los volúmenes que causan la guerra, pero la violencia en México está haciendo que el año pasado yo viera 44,900 desplazados en México. Personas que dejaron su lugar de residencia, que dejaron ahí su vida para tratar de salvar a la misma. César, tú tienes datos sobre esto. Sí, en efecto, en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos informó hace unos días que entre el 2020 y el 2021 se cuadruplicó el número de desplazados forzosos dentro del territorio nacional, de 9,740 a 44,900 aproximadamente. Y eso significa un éxodo de personas que tienen que abandonar sus lugares de vida, su patrimonio, por violencia relacionada con narcotráfico, por violencia política, violencia territorial y otro tipo de factores religiosos, en fin. Estamos hablando de un éxodo que va de Guerrero, Oaxaca, etcétera, hacia el norte del país, sobre todo en las ciudades fronterizas. Y esto implica varias cosas. Primero, se trata de un desplazamiento reactivo, es decir, no está planeado, está fuera de todas las condiciones, la gente abandona sus patrimonios y por lo tanto se queda en cero literalmente, y muchos de ellos están optando a llegar a las ciudades de frontera para pedir asilo político hacia los Estados Unidos o asilos humanitarios en el Canadá o los Estados Unidos. O sea que estos mexicanos que se desplazan van a tener que competir contra todos los centroamericanos, haitianos, sirios y lo demás que también llega a México buscando lo mismo en la frontera. Exacto, y además en algunos albergues como Ciudad Juárez estamos teniendo mayor población mexicana que incluso centroamericana o antillana. El fenómeno está a la luz y existe en el Senado una ley general para la prevención y atención de personas desplazadas. Está aprobada en la Cámara de Diputados, todavía no pasa por las senadores, pero esto quiere decir que llegó el momento en que el Estado reconozca que tenemos una situación humanitaria crítica en nuestro propio territorio. Esto nos acerca mucho. O sea, se necesita una ley para... Perdón. ¿Se necesita una ley para reconocer lo que es obvio? Yo creo que se necesita una ley para reconocer y que haya los apoyos necesarios, para que no puedan decir que esto no existe. La calificación de la ley no va a prejuzgar si existe o no. Existe y ahí está. Pero necesitamos que el Estado diga que está sucediendo y esto nos pone muy, muy cerca de una situación de violencia descontrolada. Yo creo que ese es el paso que no quieren dar. Pero como hablábamos del Twitter, la realidad está ahí, nos gusta o no la veamos. Luis Miguel. La crisis de los migrantes centroamericanos generó, o más bien puso en evidencia, el problema de coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Los alcaldes no tienen la capacidad financiera para otorgar los mínimos servicios públicos, los gobiernos estatales no pueden desdoblarse en términos de recursos y el gobierno federal, mi impresión es que todo le queda muy lejos, sobre todo si ocurre en territorios que no están cubiertos por los medios o por las redes sociales. El hecho es que además de la famosa ley, pues lo que se necesita es quién se haga cargo y cómo se coordinen. Entonces, hay un riesgo de violencia, César, pero yo diría, antes de llegar a la violencia, hay un deterioro en las condiciones de vida de muchísimas personas, no solo los desplazados, sino los de las poblaciones que los reciben y no tienen ni la infraestructura ni la capacidad para ser más humanos.
Y de nada sirve que los invitemos al país y les garanticemos empleo y educación si la infraestructura existente no es capaz de dársela a los que somos nativos. O sea, esto es absurdo. Y me encanta la ley, mi querido César, pero en México abundan las leyes, pero más abunda la violación de las mismas. Marco. Yo creo que hay un problema para contabilizar este fenómeno. El número me parece bastante pequeño para lo que hemos visto a través de diferentes eventos que han sucedido a lo largo y ancho del país, ¿no? Y por otro lado también... ¿Te refieres a algo como lo que ocurrió en Atlisco, donde mataron a 9 personas en la masacre más reciente, que nos quieren disfrazar como siempre, la vez que mataron a 17? Son malos que se están dando entre ellos. No nos preocupemos. Oye... Nomás en 2 semanas van 2 masacres que han dejado 26 muertos. No, hay varias zonas del país donde es imposible vivir ahí por las condiciones con las que impera el crimen organizado, y esa gente está saliendo a otros lugares. A esto le sumas la migración internacional. Se están formando cinturones verdaderamente preocupantes que están por llegar a una crisis humanitaria en las fronteras, por ejemplo, donde no tenemos infraestructura, donde no tenemos presupuesto y donde nadie en el gobierno quiere hacerse responsable del problema. Todo el mundo lo patea. En toda la parte norte del país, en todas las fronteras, tenemos gente abandonada de diferentes nacionalidades y este tema sigue creciendo sin la atención adecuada. Creo que este es un tema que tiene dimensiones mucho más grandes de lo que reconocen las autoridades y que requieren atención mucho más urgente de la velocidad que están teniendo las instituciones públicas. A ver, este es un problema grave, muy grave, pero ahora estamos viendo, pasamos por la pandemia, pasamos por una mala administración de la economía, porque antes de la pandemia ya se había caído la economía. Estamos ahora hablando de los efectos boomerang a que tú te referías hace un rato, Luis Miguel. Y ahora, ¿cómo se resuelve un problema como estos dentro de un mar de problemas? Es lo que a mí me encantaría que alguien me dijera cómo. A ver, César, tú trajiste el tema y dices, sí, que hay que darle recursos. Todo está muy bien, pero también hay que darle recursos a la gente que no tiene mucho dinero en México. Y hay que darle recursos no solamente a los desplazados de México, sino también a los que entran por nuestra frontera sur, que es muy porosa. ¿Cuál es la solución? Primero, el Estado, algo que el Estado no va a hacer y que tendría que hacer es reconocer una emergencia humanitaria inminente. Y esto daría acceso a recursos internacionales, a organización municipal, estatal distinta, porque es evidente que eso ya sucedió. Los estados más expulsores son Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Y eso que tiene todo un ciclo de violencia que no se ha resuelto desde el tema político. Mientras que el Estado no reconozca que estamos ante la emergencia, no se podrá caminar mucho y por eso creo que es importante. Ahora, también necesitamos desde luego recuperar mucho de la aplicación de la ley, porque ahí es donde radica la seguridad de las personas. Ahora, ¿tú crees que hay muchos recursos a nivel internacional? ¿Realmente lo crees? ¿Va a resolver el problema? Yo estoy preguntando cómo resolver el problema, ¿eh? Desde luego que no sería esa la única solución, pero yo creo que el principio es ese. Si no estamos conscientes de que estamos en una emergencia humanitaria, no hay para dónde caminar y no hay una autoridad que se quiera aventar ese boleto. Yo no quiero parecer cursi, pero este país no genera una economía dinámica que genere empleos bien pagados y no tenga un sistema educativo que genere personal capacitado para trabajar en todas las áreas de la actividad humana. Todo lo que tú digas, mi querido César, no sirve de nada. Y es una agenda que tenemos pendiente desde hace 200 años. Luis Miguel. En este momento hablamos de la crisis de refugiados internos por violencia. La que estaba prevista era los refugiados por problemas de cambio climático. Sequías, por ejemplo. Sequías e inundaciones. Va a estar peor. Y esa seguro va a llegar. Y más nos vale ir desarrollando capacidades. A lo mejor ahorita no sabemos, Eduardo, pero pues tenemos que aprender. Pues ahí se dice que en la zona donde vives tú, Marco, la cantidad de gente que se va a tener que largar de Sonora y todos lugares, porque no va a haber agua en 30 o 40 años. ¿Qué se va a hacer con esos desplazados?
Es muy complejo, creo que el Estado está totalmente rebasado, tienes razón en ello. Yo creo que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.